allí en su Biblia. Que estudia todos los días, que lee todos los días, que medita en ella todos los días. La señal del profeta Jonás. Este es nuestro tema 5 y quiero cerrar con un tema prácticamente como se llama la serie, la señal de Jonás. Así vamos a terminar con nuestro estudio de este libro. Jonás 4:1 dice así: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Esta palabra apesadumbró significa estar descontento, arruinado. Se dice de alguien cuando todas las cosas le salen mal. En resumen, ese día Jonás se levantó con 2 pies izquierdos y todo le salió mal. Quiso escapar de Dios, lo atrapó una tormenta para después ser tragado por un pez, por un gran pez. No le salieron las cosas como él quería. Él deseaba irse lejos para no llevar el mensaje a los ninivitas que Dios le había dado. Se apesadumbró en extremo y se enojó. Esta palabra enojo habla de alguien que se enciende airadamente. Ahora, ¿cuál fue la razón por la cual Jonás se sentía tan mal, muy enojado? ¿Cuál sería la razón? ¿Alguien sabe la razón? Así es. Lo hemos aprendido durante todo el estudio. De hecho, este versículo 1 está conectado con el último versículo del capítulo 3. Ahí encontramos la razón que vamos a leerlo. Jonás 3:10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Por eso estaba así. Jonás todavía tenía la esperanza de que Dios destruyera a los ninivitas. El versículo 5, Jonás 4:5 dice así: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada. Esto fue después de que él llevó el mensaje a ese lugar. Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Salió de ese lugar, se sentó y esperó diciendo: ojalá les caiga fuego como a Sodoma y Gomorra. Porque para Jonás este pueblo era súper malvado y a los ojos de Dios también lo era, mis hermanos. Por eso el Señor le dijo: Jonás, ve y pregona a ese lugar donde la maldad ha subido delante de mí. Han hecho cosas muy perversas. El mismo rey de Nínive conocía a su pueblo. Y al conocer que el juicio de Dios se acercaba, les dijo a ellos: conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña jamás, violencia, que hay en sus manos. Hasta aquí digamos que Jonás y el Señor estaban de acuerdo en que este pueblo era muy malo, eran malvados, pero Dios quería salvarlos y Jonás quería que los destruyera. Qué bueno que no somos, o que Dios, mejor dicho, no es como nosotros, que no piensa como nosotros. Jonás tenía el mismo espíritu de los Boanerges. ¿Quiénes eran los Boanerges? Los hijos del trueno. ¿Quiénes eran? Juan y Jacob. Juan y Jacob eran los hijos del trueno. Ellos eran de mecha corta.
Un día se enojaron porque no les dieron hospedaje y le dijeron: Señor, ¿quieres que oremos como Elías para que descienda fuego y los destruya? Y les dice el Señor: ¿de qué espíritu son ustedes? Yo no he venido a perder a nadie, he venido a salvarlos. El Señor reprendía también a sus discípulos. Es como algunos cristianos hoy en día que predican, escuche esto porque es muy importante y tomen notas, porque después se los marean, ¿sí? Y no quiero que se los estén mareando. Necesito que conozcan también esto. Hay algunos cristianos que dicen que Dios odia al pecador. ¿Usted qué piensa? Usan frases muy elocuentes y bonitas y toman versículos como los siguientes. Salmo 7:11 dice así: Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Y ahí tienen al predicador: Dios está enojado contra la humanidad, por eso los odia. Hay otro versículo, Salmo 58:6. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. ¿Usted qué opina? Pero lo que no dicen y no explican es que estos salmos son conocidos como salmos imprecatorios. No lo veo anotando. Salmos imprecatorios. Los salmos se clasifican, hay una clasificación. Hay salmos de alabanza, de lamentos, de cantos de confianza, acciones de gracias. Y dentro de esta clasificación están los salmos imprecatorios. ¿Qué es imprecar? Expresar vivamente el deseo de que alguien sufra un daño o un mal. Y era lo que estaban pidiendo los salmistas contra sus enemigos. Estos salmos tienen expresiones muy duras, como las que leímos. Y fueron escritas estas palabras en los salmos cuando los salmistas se encontraban totalmente indefensos frente a la maldad, la opresión y la violencia. Y por eso solo clamaban al Señor, que era el único que podía rescatarlos y salvarlos de esa situación y de defenderlos. Además, también ellos pedían que hiciera caer sobre sus enemigos los peores males. Así se unen en un mismo salmo las súplicas más ardientes y las más violentas imprecaciones. Las dificultades que plantean estos pasajes son evidentes y por eso es necesario tratar de comprenderlos situándolos en su verdadero contexto. Para ello es preciso recordar en primer lugar que los salmos se formaron bajo el régimen de la antigua ley. Cuando Jesús todavía no había revelado que el mandamiento del amor al prójimo, en esos versículos maravillosos que el Señor nos da, también incluye el amor a nuestros enemigos. Jesús dijo, Mateo 5:43, oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mi hermano, ¿en qué parte nos dice Jesús que odiemos o que le rompamos los dientes a nuestro prójimo, a nuestros enemigos? En ningún lado. En ningún lado del Nuevo Testamento dice que odiemos a nuestros enemigos o que odiemos a los pecadores. Por supuesto, el Señor tampoco los odia. Este mandamiento de Jesús hace eco a las palabras de Pablo que él escribió en Romanos 12:17 al versículo 21. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No está, hermano. Pues sí, es que ahí dice, pastor, sí, pero ¿qué significa? Yo sé que ahí está. Dios está airado contra el impío todos los días. Yo lo sé, aquí está en la palabra. Pero hay que situarnos bien. Jonás odiaba a los ninivitas. Y escuche bien, conocía al Dios misericordioso, como lo vamos a ver en el siguiente versículo, Jonás 4:2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, o lento para la ira, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás, conocía al mismo Dios que se le reveló a Moisés. A ese Dios que es clemente, piadoso, lento para la ira y grande en misericordia. Vamos a Éxodo 34, versículos 6 y 7 para que vea que Jonás conocía al Dios de Moisés. Éxodo 34, 6 y versículo 7. Ahora que empecé con la lección de esas lecciones escondidas del reino animal, nos invaden por todos lados, ¿no? Primero salió un perrito por ahí, creo, y ahora sale un... Nada, aunque no sea el chupacabras, porque voy a chupar la sangre aquí. ¿Ya está conmigo ahí? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Se está repitiendo en este versículo lo que acabamos de leer en el versículo 2 de Jonás, capítulo 4. Si leemos el 7, dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Los judíos denominan que en estos dos versículos se encuentra la autorrevelación de Dios mostrando 13 atributos de misericordia. Los primeros dos, Jehová, Jehová, el nombre de Dios, Yod-Hei, Bat-Hei, las 4 letras hebreas, el nombre de Dios. Este primer y segundo atributo están relacionados con su nombre, con el nombre del Señor, comúnmente como Jehová. Y en el original el nombre de Dios está conformado, repito, de 4 letras hebreas, que para los judíos son consideradas inefables, impronunciables. ¿Por qué? Porque ellos consideran que esta palabra se traduce como misericordioso, tener gracia, compasión o piedad. El sexto, lento para la ira, ereta payim. Esta frase, que se refiere al sexto atributo, puede traducirse como de lentas narices, así suena, o largas narices. Nuestro Dios es increíblemente paciente, de largo ánimo y lento para airarse
cuando se relaciona con el ser humano. Y mis hermanos, Dios anhela que los hombres se arrepientan y les provee múltiples oportunidades para hacerlo. El séptimo, grande en misericordia, es decir, abundante en misericordia, Berat Hesed. Y el significado para la palabra aquí grande en misericordia también significa abundante. En el hebreo tenemos la palabra Hesed para misericordia, amor constante. Es una de las palabras más maravillosas y descriptivas. Si usted le quiere poner un nombre a su hijo, póngale Hesed. Está bonito el nombre, ¿no? Misericordia, amor constante. Ya me lo ganaron, ¿verdad? ¿Por qué lo dije? Es maravillosa y manifiesta su abundante amor en extravagantes y significativos actos de bondad, más allá de lo que cualquiera pueda merecer. Hesed refleja el celo de Dios en su sentido positivo, implica fidelidad, casi siempre se traduce como misericordia, bondad o benignidad. El octavo atributo que encontramos aquí, grande en verdad, abundante en verdad, Be-emet. La palabra emet también significa fidelidad, pero puede implicar firmeza, estabilidad, perpetuidad, como en Isaías dice, habrá paz y seguridad en mis días, o sea, Él promete seguridad, paz también para nosotros, lo cual nos habla de que Dios es verdadero y fiel para guardar sus promesas de manera consistente, porque en Él no hay sombra de variación. El 9 o el noveno, guarda misericordia a millares, es decir, extensión de su amor, noxer Hesed la a la fin, así dice en las palabras hebreas. Y esta frase significa que Dios extiende su amor para siempre. Sus misericordias nunca terminarán. Dice la palabra que son nuevas cada mañana son sus misericordias. Y la referencia a millares de generaciones es una alusión a la eternidad. Dios seguirá demostrando su compasión y misericordia mientras perdure el mundo. Él va a seguir manteniendo todo en orden, no dejará de llover porque Él es fiel. Vamos a seguir teniendo sol hasta que este mundo perdure. 10, 11 y 12, el que perdona la iniquidad, Abón, la transgresión, Bapeshá, y el pecado, Behatá. Estos tres atributos tienen que ver con el perdón de Dios a distintos niveles. Primeramente, iniquidad, Abón, significa pecados cometidos de manera deliberada. Es decir, el que perdona los pecados cometidos de manera deliberada. Ejemplo, son aquellas personas que siguen sus deseos pecaminosos y saben que ofenden a Dios, pero aún así deciden pecar. Sin embargo, Dios todavía, en su abundante misericordia, los perdona si se arrepienten. Transgresión, peshá, se refiere a un acto de rebelión. Este pecado implica a alguien que traiciona y se revela a Dios, pero de igual manera Dios los perdona si se arrepienten. Y el tercer tipo, hatá, es el que comete un pecado por error o sin darse cuenta de ello, porque también hay pecados de omisión. Bueno, Dios también los perdona si se arrepienten. El número 13, y no tendrá por inocente al culpable. Benaquelo yenaque, limpia y no limpiará. Este último atributo ha sido traducido al español como y no tendrá por inocente al culpable, pero literalmente en el hebreo dice que Dios limpia o no limpiará. Significa que Dios limpiará al que se arrepiente, pero no limpiará al que no se arrepiente. Aunque Dios es un Dios compasivo, clemente y misericordioso, también es justo y santo, hermano. Él está listo y dispuesto a limpiar a todo aquel que venga con un corazón arrepentido, pero no limpiará a aquel que no quiera arrepentirse. Hermanos, en estos versículos encontramos
el nombre de Jehová, Jehová. Esta proclamación significa que Dios reveló su carácter a Moisés. En esos pasajes podemos apreciar los aspectos específicos del carácter de Dios. Y es importante mencionar que Moisés no estuvo expuesto a una enseñanza sobre los atributos de Dios o el carácter de Dios. Él experimentó el carácter de Dios cuando escuchó esta proclamación de Dios mismo: Jehová, Jehová. Moisés vio de muy cerca al Dios fuerte, misericordioso, al Dios piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Vio de muy cerca al Dios que guarda misericordia a millares, al Dios que perdona la iniquidad, no al que odia al pecador. Vio de cerca a un Dios perdonador que mandó a Jonás a Nínive porque quería que se convirtieran de sus malos caminos. Ese es nuestro Dios. Amén. Jonás le dijo a Dios: yo sé que eres bueno y misericordioso. Tenía una buena teología Jonás, pero no la ponía en práctica. En ningún momento cuando fue a predicar a Nínive, les dijo: Dios es misericordioso y los ama y los puede perdonar. Lo conocía a Dios, pero no llevó ese mensaje. Sigamos leyendo, Jonás 4:3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. ¿Alguna vez usted le ha dicho a Dios: quítame la vida, Dios? ¿Sí? Tenga cuidado con lo que le pide al Señor. Digo, es muy diferente a decir: ya quiero estar en tu presencia. Todos queremos estar en su presencia por la eternidad. El problema es que cuando nos estamos muriendo le decimos: no me quites la vida. ¿Quién nos entiende? Ya estamos ahí para partir con el Señor. No, déjame otro ratito. Porque mejor es la muerte que la vida, dijo Jonás. Vea cómo estaba su corazón y su condición espiritual. Estaba muy mal. Versículo 4. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás, por fin se alegró Jonás. Por fin. Lo vemos contento. Se alegró grandemente por la calabacera, es decir, por una planta de grandes hojas que daba buena sombra. Finalmente vemos a Jonás feliz. Todo el tiempo enojado, con cara de limón. Todo ese tiempo. Y Dios preparó una planta con esas grandes hojas para librar su malestar exterior e interior. Y al mismo tiempo, con esa calabacera, le daría una gran lección al profeta rebelde y enojón. Como lo vamos a ver. Se alegró grandemente. En el original, la construcción gramatical es igual a la frase: se apesadumbró en extremo. Jonás 4:1. El autor pone de relieve el contraste entre el enojo de Jonás por la salvación de los ninivitas y el regocijo de su propia salvación. Versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, es decir, un viento caluroso y seco que soplaba desde el desierto. Allá en Israel, aquí estamos sufriendo un poquito de calor, allá son temperaturas extremas, hermanos. El calor y el frío son muy extremos. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte otra vez que la vida.
Estaba bien contento y ahora, ¿qué le pasó? Otra vez lo vemos en la misma situación. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Jonás. A ver si no se nos pega el enojón y con todo esto que estamos leyendo, ¿no? No. Un profeta de Dios, era un profeta de Dios, recuerda. Versículo 10, y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Por fin vemos un poquito de amor y preocupación en Jonás por la muerte, pero no por las personas, las 120,000 personas que iban a morir en Nínive, sino por una calabacera que murió. Y entre esas 120,000 personas había niños, había de todo, hermanos. Lo mismo vemos el día de hoy. Personas que se preocupan por el medio ambiente, y eso está bien. Personas que se preocupan por los animales, salven a las ballenas. ¿Cuántos han visto esos comerciales? O tantas personas que salen promoviendo eso. Eso está bien. Pero al mismo tiempo esas personas están aprobando el aborto. Eso sí, salvan a la ballena, pero maten niños, ¿no? No maten a los árboles ni a las ballenas, pero estamos asesinando seres humanos. Creo que la humanidad está igual o peor que los ninivitas el día de hoy. Que no saben discernir entre lo bueno y lo malo. Es decir, sin conciencia moral ni espiritual. Estamos en un mundo difícil, todavía nosotros. Jonás 4:11 dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Mire, muy interesante este versículo. ¿En dónde lo tenemos? En el Antiguo Testamento. Es que Dios está airado contra el impío todos los días. Dios odia al pecador. ¿Cómo termino este versículo? Yo aquí veo a un Dios misericordioso. Si no voy a tener piedad de esas personas, y vaya que eran muy malvados, que todas las cosas perversas que hicieron Dios las miraba, y aún así dijo: yo tengo piedad de ellos, tengo misericordia. Esta última pregunta, porque es una pregunta, está cargada de ironía. Plantea lo siguiente: si Jonás no acepta que Dios tenga compasión de Nínive por el bien de las 120,000 personas que Él creó y ama, ¿aceptará que Él tenga compasión de Nínive por el bien de los animales? Porque Jonás estuvo dispuesto a compadecerse de una planta, y la pregunta queda abierta para que meditemos en la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta de Jonás? La señal de Jonás. El Señor les dijo a los escribas y a los fariseos que le estaban pidiendo una señal. La generación mala y adúltera demanda una señal. Esta palabra adúltera se refiere al adulterio espiritual, es decir, infidelidad a Dios. Demandan una señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. De cierta manera, mis hermanos, Jonás fue una señal
porque experimentó dentro de ese gran pez la muerte, la sepultura y la resurrección. La única señal que Jesús les daría a su nación sería su muerte, su sepultura y también su resurrección. El mensaje de los primeros 7 capítulos de Hechos se centra en el mensaje de la resurrección de Cristo. Pedro se levanta con valentía y les empieza a predicar del resucitado. Ya no era el mismo Pedro, ya no era cobarde, era un hombre valiente. Y les empieza a predicar: el Señor está vivo, Él resucitó, ustedes lo clavaron en la cruz. Es lo que dice en el libro de Hechos. Pero este mensaje ahí se centra en el libro de los Hechos, en los primeros 7 capítulos, no en la muerte del Señor. Y los judíos de esos días creían que Jesús estaba muerto, que seguía muerto. Es lo que dice Mateo 28, 11 al 15. Ellos creían que Él seguía muerto. Por eso le dijeron a los soldados que mintieran, diciendo que sus discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Y en Hechos 2:7, el Espíritu Santo le dio a la nación de Israel abundante testimonio de que Jesús estaba vivo. Mis hermanos, esa era la única señal que ellos necesitaban. Mateo 12, 38 y 39, o leamos hasta el 41 para ver estos versículos rápidamente. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal, que también se puede traducir como milagro. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y vaya que fue una predicación muy dura. Una predicación muy dura. Llegó Jonás a ese lugar y les dijo: el juicio de Dios viene sobre este lugar. Y Dios odia a los pecadores. Un mensaje fuerte, ¿no? Muy duro. Claro, no dijo eso. Pero el mensaje de Jonás fue tan duro que no llevaba nada de misericordia y de amor. Sin embargo, 120,000, más de 120,000 creyeron en ese mensaje duro y fuerte y se arrepintieron de sus pecados. ¿Por qué? ¿Porque Jonás llevó ese mensaje? No, mis hermanos, porque Dios es bueno, porque Él es compasivo, porque Él es misericordioso y porque Dios nos ama. Amén. Ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y lo que les estaba diciendo aquí el Señor también, porque terminamos este versículo que dice: y he aquí, más que Jonás, en este lugar. Es decir, el Señor Jesús. Porque Jesús es superior a todos. Es superior a Jonás de muchas maneras. Es superior en su persona, porque Jonás fue solo un hombre. El Señor Jesús fue superior en obediencia. Jonás fue un rebelde, pero el Señor Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo superó en amor. Jonás no amaba a la gente de Nínive, quería verlos morir. Pero el Señor no solamente dio su vida por todos los ninivitas, sino por todo
el mundo, por todo aquel que cree en Él, para que no se pierda, mas tenga vida eterna, dice el Salmo. El mensaje de Jonás fue de juicio, el de Jesús de amor, de gracia y de salvación. Mis hermanos, la señal de Jonás dirige la atención de una respuesta concreta de arrepentimiento a semejanza de la de Nínive en respuesta al mensaje de Jonás. Aunque los ninivitas eran malvados, al oír la predicación de Jonás se arrepintieron. Cuanto más grande no habrá de ser el castigo de Dios para quienes no se arrepienten después de oír las enseñanzas del Señor de Jonás, que es más grande que Jonás, mis hermanos. Los judíos piden señales, piden milagros, como en la actualidad. Quiero ver milagros. De hecho, Herodes le decía a Jesús también, cuando lo llevaron delante del ver, quiero que conviertas el agua en vino otra vez, Jesús. Quieren ver milagros. Los griegos buscan sabiduría. Hay unos que piden milagros para creer en Dios y otros buscan cultivar cada día más su conocimiento, como los griegos. Y ahora resulta que no creer en Dios es de inteligente. ¿Sí ha escuchado eso? Sobre todo en la actualidad con los universitarios, no todos, obviamente también hay universitarios cristianos, pero ya en la actualidad muchos estudiantes en las universidades son ateos y piensan que por ser ateos son más inteligentes, porque está de moda ser inteligente y ser ateo. Para los dos grupos solo tenemos la señal de Jonás, que Jesús murió en la cruz del Calvario y se levantó al tercer día y Él está vivo, y que ahora con sus preciosas enseñanzas le dice a todas las personas: arrepiéntanse y crean, porque así como Jonás fue enviado a predicar, ahora el Señor Jesús vino a este mundo a predicar el Evangelio también. Y uno mayor que Jonás nos está enseñando el Señor Jesús. No hay ninguna excusa. El día que estemos delante del Señor en el trono blanco, no va a haber ninguna excusa para nadie. Y les va a decir: es que a mí me hablaron muy fuerte, no, digo, y yo no quise creer. Digo, sí, posiblemente te hablaron fuerte, pero también te hablaron de mi amor, de mi misericordia, de que entregué mi vida por ti en la cruz del Calvario. ¿Y por qué no creíste? La señal de Jonás. Yo lo que veo en este capítulo 4, que termina con este versículo que leímos, de la compasión del Señor, de la piedad de Dios, yo veo a un Dios paciente, a un Dios que nos ama a pesar de que somos muy malos, y de que está esperando a que nosotros nos entreguemos a Él, de que todo este mundo le conozca, y que está dando tiempo para que todos procedan al arrepentimiento. Allí encontramos su amor, su misericordia. Piense en la persona más mala que usted conoce. ¿Conoce a alguien? Quizás igual no de sus familiares, pero una persona mala. Una persona malvada, perversa, pero muy, muy mala. Hemos escuchado noticias, ¿no?, muy fuertes, en donde parece que el ser humano no tiene ni corazón, ni sentimientos, ni emociones. Matan a sangre fría. Lo que hicieron en Israel. Ni siquiera puedo dar detalles de lo que yo he escuchado, hermanos. Ni los voy a dar, porque fue algo tan terrible lo que hicieron. Con ancianos, con niños, no se tocaron el corazón. Y Dios
Y Dios espera que ellos se arrepientan de sus pecados. Claro, eso choca con nosotros. No, pero ¿por qué? El Señor es así. Si se arrepienten de sus pecados esas personas, Dios los va a perdonar. Dios los perdona. Para nosotros puede sonar injusto, ¿no? Dios es justo. Él es juez justo. Entonces, por eso les digo, la señal que vemos aquí es de arrepentimiento, de amor, de misericordia de nuestro Dios contra las personas que no merecían absolutamente nada. Y lo que sí merecían es el infierno, el justo juicio. Sin embargo, el Señor murió en la cruz del Calvario para darnos otra oportunidad, para que vengamos a Él. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Bueno, aquí estamos por la misericordia de Dios que nos sostiene. Nuevas son cada mañana, podemos respirar, podemos levantarnos y vamos a darle gracias a Dios porque hemos terminado este precioso libro y les pido que oren para lo que el Señor nos quiera enseñar próximamente. Un libro cortito, pero que trae mucha enseñanza para todos nosotros. Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la honra y la alabanza, Señor. Te necesitamos, Jesús, cada instante de nuestra vida.